profesor de la Politécnica Nacional. Su formación de pregrado y posgrado es la siguiente: físico por la Escuela Politécnica Nacional en 1993, PhD por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, en 2005. Él nos va a exponer sobre fabricación de liposomas para el encapsulamiento de drogas de uso médico o veterinario. Ok, buenas tardes o buenos días. Antes de empezar la presentación, quiero darles una visión general de la motivación para el presente proyecto. Lo que yo les voy a exponer básicamente es algo que en el resto del mundo, en el mundo desarrollado, es algo totalmente común, normal, desarrollos que ya se han hecho. Actualmente se está hablando de diseñar técnicas terapéuticas, por ejemplo, para el cáncer, basadas en liposomas, que específicamente se dirigen al sector del tumor y lo eliminan, ¿sí? Y estamos hablando de desarrollar procesos en los cuales, utilizando los conocimientos o tratando de reproducir los procedimientos que ocurren en el organismo humano, ¿sí? Utilizando anticuerpos, pueden hacer reconocimientos específicos de infecciones y eliminarlas con la menor cantidad de droga o en la menor cantidad de tiempo, de manera más eficiente, ¿sí? Todo eso ya se realiza de forma, digamos, común en el mundo desarrollado. Obviamente esto costaría millones, miles de millones de dólares implantarlo totalmente en nuestro país, pero considero yo que esto debe implantarse tarde o temprano, por la sencilla razón de que nosotros tenemos una gran biodiversidad. La idea de esto es que nosotros tenemos muchísimos principios activos en nuestras plantas, ¿sí? Que todavía no los estamos utilizando. La forma más natural de utilizarlo es la típica forma de tomarse un agua de vieja esperando que funcione la cosa, ¿no? La forma más inteligente de utilizar nuestros principios activos es entender cómo funcionan estos a nivel atómico. Y no solo entender cómo funcionan a nivel atómico, sino estar en la capacidad de darles un empaquetamiento a nivel nanoscópico de forma eficiente. Entonces, de esto se trata del proyecto que les voy a exponer, y es una primera aproximación, preliminar, incipiente todavía, que espero pueda desarrollarse en el futuro. Entonces, lo que nosotros nos proponíamos es tener el equipamiento básico para poder construir liposomas. Y además de construir, queríamos demostrar que nosotros podríamos encapsular una droga, ¿sí? Este tipo de cosas tendrían un impacto en el uso en medicina o en medicina normal o en veterinaria, ¿no? Nosotros habíamos tomado como objetivo la penicilina, ¿sí? Habíamos estado en conversaciones con gente que trabaja en las empresas farmacéuticas aquí en el Cabo, médicos, y me habían contado el caso de la penicilina, que yo nunca había conocido, que todo el mundo ha oído de penicilina, todo el mundo al menos se ha inyectado alguna vez de penicilina. A veces, yo nunca me he inyectado, por eso lo puedo decir, pero muchas veces me cuentan que es muy dolorosa, ¿sí? Por muchas razones. El médico que me explicó esto me decía: lo que pasa es que tenemos que utilizar una tremenda cantidad de principio activo para que tenga efecto, y a veces cuando el organismo se vuelve más resistente tenemos que ir aumentando la cantidad de droga que inyectamos, y después a cierto punto ya ni siquiera eso es posible, porque los organismos se vuelven totalmente resistentes, ¿no? Entonces decía, ¿qué tal si ya había oído de las cuestiones a nivel de nanotecnología? Yo he dicho, yo sé que puedo utilizar una menor cantidad de droga para hacer lo mismo. Digo, sí, en realidad eso es relativamente sencillo, no coges, agitas los líquidos y ya tienes. Y me dijo, no creo que sea tan fácil. Digo, sí, eso es fácil, yo sé eso en el laboratorio normalmente y es fácil, lo que es difícil es industrializar eso. Pero ante la incredulidad le dije, ok, te voy a demostrar que eso es posible, ¿no? Entonces ese proyecto salió más o menos de esa motivación. Entonces vamos a hacer la preparación y caracterización de liposomas y vamos a utilizar la penicilina. Eso es lo que hicimos. Tuvimos que empezar desde cero, conseguimos el proyecto Semilla, lo cual nos permitió obtener el 30% del equipamiento necesario para esta primera fase. El resto de equipamiento tuve que obtenerlo
prestado de algunos otros lados, hacer algunas maniobras, algunas gestiones administrativas para conseguir un espectrofotómetro, un extrusor, cosas así. Estimo yo que el costo real de todo este proyecto fue unos $25.000, no los $10.000 del proyecto Semilla, ¿no? O sea, porque se pudo conseguir de otras formas. Porque encapsular fármacos, básicamente el transporte de la droga es más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Porque todo organismo tiene un sistema inmunológico que, si está activo, es bien eficiente en eliminar todas las cosas extrañas. Si ustedes tienen la penicilina, y si esa penicilina está en grumos, digamos, no sé si se ha notado, cuando van a inyectar penicilina a un animalito, por ejemplo, se aseguran de agitar bien vigorosamente la solución, es para eliminar los grumos. ¿Por qué? Porque si la penicilina va en grumos, los fagocitos del sistema inmunológico se encargan de eliminar y desapareció el efecto terapéutico, ¿no? Entonces es bien complicado hacer eficiente, por eso es que se necesita una gran cantidad. Entonces nos interesa encapsular fármacos de esta forma para hacerlos eficientes. La toxicidad disminuye. ¿Por qué? Por lo general estas drogas no se disuelven en agua, se disuelven en solventes orgánicos, ¿sí? Entonces, cuando disuelven solventes orgánicos, todo eso tienen que inyectarle al cuerpo, y eso es tóxico, ¿sí? La idea de encapsular en liposomas es que estos liposomas son biocompatibles. Nuestras células son hechas de liposomas, básicamente. Estamos otra vez reproduciendo lo que la naturaleza hace, y vamos a encapsular en un material que es biocompatible. Esa es la idea. Y obviamente la disminución de la cantidad de fármaco es importante. Todo el mundo conoce. ¿Por qué es importante esto? Bueno, todo el mundo creo que tiene experiencia en la aspirina. Si se toma mucha aspirina, por más que les pase el dolor de cabeza, les va a afectar al estómago, ¿cierto? Todas las drogas tienen efectos secundarios, por eso mientras menor cantidad de droga logremos introducir al organismo, será mejor, si conservamos los efectos los terapéuticos normales, ¿no? El caso es más extremo para las drogas utilizadas para combatir el cáncer, ¿sí? La quimioterapia en cáncer es realmente un infierno viviente para la gente, ¿sí? Los efectos secundarios son terribles. Entonces una de las cosas que se está haciendo afuera es asegurarse de desarrollar técnicas como esta para disminuir la cantidad de drogas necesaria y causar una disminución de cáncer, ¿sí? Ok, eso es la importancia de esto. Para los liposomas, los elementos principales son los lípidos. Esta es la estructura general de un tipo de lípido, de los varios que existen, que se conoce como fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una cabeza polar y una cola hidrofóbica que permiten precisamente, por el llamado efecto hidrofóbico, formar estas estructuras liposomales, ¿no? Y la clave es que en presencia de agua, estos lípidos se autoorganizan de modo que forman estructuras que mantienen estas colas hidrofóbicas en su interior y las cabezas polares en contacto con el agua, ¿sí? Es un proceso espontáneo, eso es la autoorganización. Y todo el mundo ha visto la autoorganización. Ustedes cuando se ponen a cocinar ponen el aceite, ¿sí? Y se forman las bolitas de aceite, esferitas de aceite, ¿sí? Eso es autoorganización. Agiten el agua, calientenle mucho, el aceite se puede dispersar, pero dejen que repose y otra vez se forman las acumulaciones. Eso es autoorganización, y ese mismo proceso es el que estamos utilizando aquí, ¿sí? Basados en estas propiedades hidrofílicas de los lípidos, cabeza polar y cola hidrofílica. Además de estos lípidos, que solo por información, los 100 gramos de la fosfatidilcolina que compramos cuesta $200, ¿sí? Y nosotros utilizamos el 300 gramos en todo el desarrollo de los resultados que les voy a presentar, ¿no? Además de estos fosfolípidos, nosotros utilizamos colesterol, ¿sí? El colesterol es una molécula que es más pequeña, tiene una longitud comparable a las colas, y que al mezclarse con los lípidos lo que le da es una mayor estabilidad estructural a los liposomas. Dicho de otra forma, si ustedes tienen las mismas gotitas de aceite cuando están cocinando, han visto que son bien blandas, se deforman fácilmente, ¿no es cierto? ¿Sí? Ustedes añaden colesterol a eso y se vuelven un poco más rígidas, más estables, ¿sí? Esa es la idea, ese es el papel del colesterol, darle una mayor estabilidad estructural, ¿sí?, a mi liposoma. Ok, vamos al siguiente.
Esta es la estructura de un liposoma. Como les decía, nosotros tenemos estas cabezas, representan las cabezas polares que van a estar en contacto con el agua. Las cabezas polares pueden quedar también en el interior, que sería acuoso, y aquí tenemos las colas hidrofóbicas, que representan una cola hidrofóbica. Esta estructura puede utilizarse para encapsular fármacos que serían hidrofílicos, que irían en el interior del liposoma, y también fármacos hidrofóbicos que irían en la parte hidrofóbica del liposoma. Otra vez, la ventaja de encapsular estas drogas en estos liposomas es que esta superficie formada por los liposomas son menos reconocibles, digamos, por el sistema inmunológico de un organismo. ¿Sí? Es como ponerles una máscara y pasan desapercibidos. Ese es uno de los tantos mecanismos biológicos que pueden emplearse, ¿no? El virus del SIDA tiene otro mecanismo más sofisticado para engañar el sistema inmunológico, pero los principios biofísicos son muy parecidos. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta?